Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquellos silencios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, su video podcast Forever Young. ¿Cómo están? Les quiero presentar a una muy buena amiga mía. Tiene como unos 20 años que la conozco, según yo, más o menos. Marlu, ¿cómo estás? Bien, Martincito. Sí, creo que en realidad tiene como unos 15 años más o menos. 15 años. Sí, sí, tiene 15 años porque tú ahorita tienes Ya me vas a ver con ella. No, sí, tengo 30 y nos conocimos desde la prepa, entonces. Sí, tú ibas en la prepa. Yo había salido de la prepa. No, ya tenemos un rato conociéndonos, Marlu. Pues mira, te invité hoy porque durante todo este tiempo que nos hemos conocido de amigos, he notado que tú tienes una peculiar forma de pensar y de cómo ver las cosas tanto en este país. Y pues mucha gente le da miedo hablar a veces de estos temas, llámese de política, religión, y eres de las pocas personas con las que puedo entablar una conversación profunda sobre esos temas, y eso la verdad a mí me gusta mucho. No sé si te ha pasado que luego te pregunto, ¿qué si te ha pasado, no? Que tocan cierto tema y pronto, mejor me... Sí, claro. Pero mira, para los que no te conocen, tú eres la licenciada Marlu Lengua. Marlu, preséntate por favor para la gente que no te conoce. Bueno, pues yo tengo una carrera un poco extraña porque primero estudié ciencia política, que un poco reniego de eso, pero creo que en buena medida como que ayudó a mi orientación, porque conocí personas bastante interesantes que me hicieron que me gustaran otras cosas mucho más profundas. Entonces, después de terminar la licenciatura, comencé la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades, que es bastante amplio, pero en realidad yo me especialicé en la línea de Humanidades o Filosofía Política más bien, y ahora estoy en el doctorado de Filosofía Política en Guamistapalapa. Entonces, bueno, esas son como las credenciales formales, diría yo, y por otro lado, como las otras credenciales serían que soy militante de un partido que se llama Izquierda Democrática Popular y tengo un par de colectivos, ¿no? Un colectivo estudiantil que se llama Crítica Combativa Estudiantil justamente, y está en la UAM, y tengo una organización en una colonia que se llama Santa Cruz Meyahualco, que a lo mejor la conocen porque antes era muy conocida por ser un poco ruda y por tener un tianguis gigante, de los tianguis más grandes de Latinoamérica. Y bueno, digo tenía porque antes de la pandemia justo lo quitaron, pero ahí junto con esos chicos del Crítica Combativa Estudiantil hacemos trabajo popular. Entonces, pero eso tiene que ver con las perspectivas que decía. Entonces, por eso decía, esas son las otras credenciales. Ok. Platícame para todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál es la corriente filosófica, cuál es la corriente política que ustedes manejan? La otra vez te preguntaba, bueno, ¿cuál es la izquierda y la derecha aquí en este país? Si hay izquierda, no hay izquierda, si hay contraparte. Pero bueno, tú me cuentas que es un partido, ¿ya lo están manejando como un partido político? Lo que pasa es que, bueno, para entender esto primero habría que ver como que hay una idea formal de política, que es la política electoral, que es la que conocemos todos, que son estos partidos que participan en elecciones como PRI, PAN, PRD y ahora Morena, y que dentro de ese espectro se definen como izquierda o derecha según estén orientados a favorecer una parte u otra. Los de derecha regularmente se cree que se orientan a favorecer como a la minoría o a hacer o este tipo de ideas como liberales o neoliberales, que justo cuando entró Andrés Manuel decía que él por decreto las abolía, ¿no? Y por el otro lado, digamos como en ese mismo espectro, que hagamos de cuenta que es como una especie de cuadro, podríamos encontrar a Andrés Manuel del lado izquierdo, que tiene políticas más sociales, que regularmente son lo que caracteriza a las izquierdas, que son como tratar de creo que otra persona que se caracteriza mucho por eso es Lázaro Cárdenas, y a él se hacen como más asociaciones al pensamiento de izquierda, el pensamiento socialista a veces le dicen, aunque creo que no muchos lo conocen de ese modo, pero lo que trata de hacer es como más garantizar como el bienestar de todos, pero dentro del marco existente, digamos, por ejemplo, dar seguridad social, dar créditos de Fobiste, que los patrones no abusen tanto, ¿no? Que paguen mejores salarios y demás, que es un poco lo que está haciendo Morena ahora. Pero aparte de eso, hay
O sea, esa es como la política electoral formal, decía. Pero justo dentro de mi organización hay otro pensamiento que reivindica la idea de que la política es todo. O sea, se realiza en todos los momentos de nuestra vida, al tratar de realizar algo en conjunto, al tratar de hacer una acción en conjunto, una modificación de nuestra colonia y demás. O sea, entonces pareciera como que el concepto de política, porque mucha gente dice, es que es política guácala, ¿no? Ya empezaron a meter cosas políticas, pero política es todo. Entonces, más bien está la política formal y la política, yo diría, ¿no? Que es la que hacemos todos los días al ponernos de acuerdo. Desde que se inicia lo que el comité de colonia, ¿no? Anda. Yo, por ejemplo, lo veo en mi colonia, el presidente de la colonia le delegan muchas funciones, ¿no? Muchas funciones también es ir a tocar las puertas a la presidencia, que para algún bache, que para algún tope, que para pintar algo que se necesite de la colonia. Y precisamente eso es lo que yo también he detectado con la sociedad y con las personas, cuando alguien nombra política e instantáneamente se acuerdan y se les viene a la memoria todo lo malo que envuelve a esa palabra, desgraciadamente, ¿no? Pero yo también, yo en mi caso de los negocios, les digo, hay que saber ser políticos, pero políticos en la manera bien, digamos, ¿no? Como esto que me estás platicando, ¿no? Esto del día a día, porque no es nada más... no es nada más, sabes que soy político y no sé, quiero bajar recursos, no, o sea, no es eso nada más, ¿no? Sí, justo, es que más bien hay, creo que una tergiversación, no sé si una tergiversación, pero es una idea bastante difundida de la política como en malos términos. Yo un día iba en un taxi y un señor me está haciendo plática y me dijo, ¿usted qué estudió, señorita? Como acaba de terminar la licenciatura, le dije ciencia política y me contestó, usted estudió parratera. ¿Así te dijo? Y yo, pues no, no. O sea, obviamente yo estoy de acuerdo en que la gente crea eso, ¿no? Claro. Te digo, yo lo he escuchado un montón de veces. Digo, también se lo ha ganado a pulso mucho. Claro. Se ha ganado a pulso usted. Pero yo creo que con eso lo que han hecho es como erradicarnos, como la idea de que todos, al final de cuentas, somos seres políticos y que todos los días tomamos decisiones y que todos los días nos organizamos, tenemos que ponernos de acuerdo desde para hacer la comida o cuando vas a hacer una fiesta y demás, claro. ¿No? Entonces, más bien que somos seres políticos naturalmente y que más bien parece que ese feudo se lo ganó la política electoral. Entonces, un poco la idea o a lo que iba con todo esto es que hay otra política que se sale del espectro electoral, ¿no? Y esa otra política, digamos que ahí es donde yo podría situar algunos otros movimientos y algunas otras organizaciones, como por ejemplo los anarquistas, ¿no? Los socialistas comunistas, ¿no? Y por ahora es todo lo que se me ocurre, porque justamente hay otros, pero creo que se mueven aún dentro del espectro, ¿no? Entonces, sí, buscan también esa parte, ¿no? O sea, todos los que, llámese por ejemplo, se me viene a la mente lo que pasó en Oaxaca, ¿no? El APO, por ahí del 2005. Entonces, yo conocí amigos, tenía amigos, mejor dicho, en esos años, que estaban muy emocionados con ese movimiento. O sea, decían que no, es que este es un movimiento de la gente, del pueblo, vamos a defender nuestros derechos, etcétera. Pero cuando se empiezan a agregar otras organizaciones que sí les interesaba empezar a figurar dentro de ese espectro que tú dices, ¿no? Que ya es el más conocido, entonces fue cuando ese movimiento se empezó a denigrar. No, sí me recuerdo los nombres, pero pues bueno, para no tener tantos detalles con personajes políticos actuales aquí en el estado, pero siento que eso también le pasa a muchas organizaciones, ¿no? Que inician muy bien, o sea, tienen como una buena idea de a dónde quieren llegar con su movimiento, pero pues sí les empiezan a meter los goles, ¿no? Es que yo creo que en la historia del país, o la historia a nivel mundial, yo creo que es un poco eso, como tratar de meter dentro del espectro político. Eso, por ejemplo, pasó durante los 70s. Voy a hablar un poco como la organización donde estoy y luego vuelvo a eso. En la organización donde yo estoy se llama Izquierda Democrática Popular y está conformada principalmente por exguerrilleros que vienen justo de las luchas armadas que se dieron en los 70s, okay. A partir de un movimiento que denominaron como la Guerra Sucia y que a lo mejor muchos no saben, pero el otro día revisando el libro de historia de mi sobrina que va en 5º año, ajá, como que lo menciona, por lo menos es un cambio que
La verdad es que el libro me pareció muy malo, pero por lo menos es un cambio así como un guiño ahí de repente, ¿no? Cosa que antes, bueno, por ejemplo en mi generación, o no sé si yo no reparaba en eso, jamás me contaron a mí la historia de la Guerra Sucia, que al final de cuentas es una historia que configuró o está en la base como de la política de hoy en día, la política formal y la política en general del país, ¿no? Sí. Y bueno, la Guerra Sucia como que comienza más o menos como por ahí de los 50s, ¿no? Pero tiene momentos más álgidos en los 70s, en el 68, ¿no? Muchas de las personas, muchos de los estudiantes que estaban a disgusto con el asunto del PRI, lo que hacen es pensar justamente y un poco con el contexto de la Revolución Cubana y otras revoluciones y movimientos armados que se estaban dando en América Latina. Lo que hacen es decir, muchos estudiantes sí se van al movimiento pacífico del 68, pero otros dicen, pues no es por aquí, ¿no? Porque incluso hay otros que después del 68, cuando ven que se da la matanza, dicen, es que como se están pidiendo de buenas formas, pero no es la forma, porque no está cambiando nada, agarremos el fusil y vayámonos a la sierra, ¿no? Un poco siguiendo la idea de la Revolución Cubana, y lo mismo pasa en diferentes partes del país, como en Guerrero, ¿no? En Guerrero, con la guerrilla de Lucio Cabañas, que justamente el hermano de Lucio está en la organización donde yo estoy, o más bien yo estoy en la organización donde está él. Y ¿actualmente él está ahí? Sí, se llama David Cabañas. Y, por ejemplo, creo que es un caso un poco más conocido, y creo que hasta la fecha Guerrero es un estado complicado como Oaxaca, ahora por el narcotráfico. Claro. Y anteriormente, pues, un poco por el lugar geográfico que ocupa, pero aparte de todo por los niveles de pobreza igual que Oaxaca. Entonces, justamente como todos estos maestros rurales que regularmente estudiaban en las normales rurales como Ayotzinapa, justo ahí estudió Lucio Cabañas, pues veían como toda la pobreza de la gente, ¿no? Veían que a veces a los niños se les pedían uniformes cuando ni siquiera tenían para comer. Y entonces va a ser Lucio justo como viendo esto, siendo maestro rural, viniendo de una familia pobre, y de unas condiciones muy injustas, porque hasta donde sea había un montón de caciques, ¿no? Que te pagaban así, no sé, $1 por un kilo de frijol que estuviste trabajando un montón para sacarlo, o que igual impartían justicia por su mano y demás. A él, a su papá lo asesinan. Entonces, pues más bien, como viendo todas estas injusticias, pues igual él decide irse de maestro rural, estudia en Ayotzinapa como puede, y ahí conoce al Partido Comunista, ¿no? Entonces empieza a relacionarse con el Partido Comunista y todo tranquilo, o sea, lo mandan a fundar escuelas, a pueblos, y pues un poco abogaba por el asunto del bienestar de los niños, más decía que cómo se podía dar educación a alguien que ni siquiera había comido, ¿no? O era muy pobre, ¿no? Y entonces, pues todo tranquilo ahí, empezaba a organizar los papás para pedir como mejores condiciones, pero ahora no recuerdo la fecha exacta, pero va a ser como en un evento público de estos que hacen, bueno, yo me acuerdo porque mi mamá es maestra, de estos que hacen como de preescolar o presentando alguna cosa, ¿no? Creo que más bien esto va a ser como en un meeting justo en un pueblo en los que va a estar el profesor, que mandan a gente armada, ¿no? Porque ya se escuchaba mucho ruido por Guerrero. O sea, antes había estado otra guerrilla, pero bueno, va a ser Lucio como, creo que como de lo más fuerte. Entonces empiezan a balacear como todo el área, ¿no? Sí. Y lo que hace la gente ahí es hacerle como bolita a Lucio para sacarlo del lugar y que no le pase nada. Sí, para salvarlo. Y en ese momento es cuando pues mucha gente se muere y Lucio se decide ir a la clandestinidad, ¿no? No porque él quisiera agarrar un arma, porque en realidad no tenían armas. Estoy hablando de gente que es muy pobre, ¿no? Palos y piedras, ¿no? Ajá, pero dice ya, como he agotado las instancias que se podían, y pues es como una cosa de vida o muerte, o me voy a la clandestinidad o me terminan matando, porque ya estaba. Y entonces el movimiento de Lucio Cabañas va a tener mucha fuerza, porque justo todo este contexto que había ayudado de Guerrero, pues va a seguir. Entonces la gente, creo que no en vano, pues hicieron como esto de ponerse alrededor de él para que no le pasara nada. Entonces mucha gente, platicaba yo con David hace poco, porque en diciembre se cumplían, bueno, bien fue el aniversario del asesinato de Lucio, y entonces el 2 de diciembre, y entonces platicaba con él y me decía que había niños desde 13 años que se iban a la guerrilla, porque justamente para ellos era una posibilidad de cambio de las condiciones en las que vivían, de romper las injusticias y de todo esto. Entonces el movimiento Lucio Cabañas es un movimiento que duró, pues es que yo no podría hablar de que se acabó en algún momento, porque varias de las guerrillas que siguen activas hasta la fecha como que derivaron en algún punto del
el Partido de los Pobres se llamaba. Entonces, justo de ahí es de donde vienen varias de las personas con las que yo convivo ahora en la organización en donde estoy. Pero bueno, lo que decía es que justo un poco con la relación que va a tener Lucio con las ideas del Partido Comunista, aunque haya gente o personas que no estén completamente de acuerdo en el grado de comunismo que podría tener Lucio, pero sin duda reivindicaba este asunto de, por eso decía yo, la organización que funda se llama el Partido de los Pobres, ¿no? Y un poco lo que reivindicaban es la idea de que el mundo generalmente, todo lo que está, digamos, sí, como lo que necesitamos para vivir, se produce colectivamente. Claro. Pero la apropiación que se llega a dar regularmente, y no solo en los pueblos, es de manera individual. Entonces, en ese caso, los caciques, que era como la cosa más evidente, como los campesinos se la pasan produciendo y estos vienen y se los agandallan, imparten justicia y demás. Y esto es lo que yo, bueno, tú publicaste un artículo. Ahí me parece que es una revista que manejan dentro de su organización, ¿no? Les voy a dejar por ahí el enlace para que la puedan checar. Y algo que me llama mucho la atención de ese artículo, cuando lo leí, que me llamó la atención de este artículo, es precisamente cómo ahorita durante la pandemia el capital versus la salud, ¿no? La salud de las personas. Cómo la industria automotriz, por ejemplo, me parece que me decías, no recuerdo en qué país. En Italia. ¿En dónde? En Italia. En Italia, que históricamente China e Italia pues, se han aventado las pandemias, o sea, son los primeros que van en punta. Apenas vi un documental. Y cuando fue también lo de no fue la peste negra, no fue las ratas estos. Sí, fue la peste negra. Fue la peste negra, ¿verdad? Que pues ahí los intercambios comerciales que tienen Italia y China, pues bueno, fueron los que los pusieron en la punta del mapa cuando fue esa pandemia. Bueno, lo que iba es eso, que la industria no para. La industria no para y tú lo recalcabas muy bien en tu artículo. La democracia era para distinguir un poco las ideas socialistas comunistas, que es un poco lo que se reivindica en la organización donde estoy y que yo diría que yo reivindico también. Entonces, más bien el socialismo comunismo sí se diferencia de la socialdemocracia. Busca la intervención del Estado, pero no cree que el modo de producción actual se pueda mejorar a partir de políticas como por decreto, como te decía yo hace rato, como dice el PGI, se acabó el neoliberalismo y se acabó. Y eso no funciona así. Y hace rato platicaba con un amigo justo y le decía, no funciona así. No funciona así que, por ejemplo, ahora con el asunto de la repartición de las vacunas, ¿no? La producción de las vacunas, que se financiaron con dinero público, pero justo como todos estos que le llaman neoliberales, que siguen existiendo en el mundo porque no se acabaron porque el PG lo dijera, entonces son los que están diciendo que no se produzca en masa, que no se produzca gratis y que sigan manteniendo el copying, ¿no? Que es un problema justamente de salud a nivel mundial, en el sentido de que el copying lo que hace es decir que le pertenece de manera intelectual tantos años a la farmacéutica que produjo la fórmula y entonces por tanto no se puede producir en masa ni se les puede, por ejemplo la India estaba pidiendo que les dieran justamente como digamos como la fórmula para dijeron no porque tenemos copying, ¿no? Entonces en este tipo de circunstancias pareciera que lo que se prepondera, que es un poco lo que hace el capitalismo, es el asunto de la ganancia sobre la vida, que es un poco a donde iba encaminado el asunto del artículo. Que debería de ser, aquí está la fórmula para todos los que necesiten y tengan o todos los países que tengan la fuerza, no, bueno, no la fuerza, sino la tecnología y tengan a los químicos, no sé, los biólogos, todas las mentes necesarias que para replicar esa vacuna, ¿no? Porque aparte lo que demostró el asunto del COVID fue que todos, aunque queramos o no reconocerlo, estamos entrelazados, ¿no? Incluso cuando uno ve... Eso lo mencionas en tu... Estamos juntos, pero no revueltos, ¿no? Sí, pero yo lo mencionaba a modo un poco de porque salían comerciales diciendo como, todos estamos en esto. Sí, señora, o señor, pero usted no se está dando cuenta que todos estamos en esto, pero yo tengo que salir a trabajar, subirme al metro, o ir si soy, presto algún servicio, como no sé, servicio de basura o levantamiento de basura y todo eso, tengo que salir, ¿no? A que tú, ¿no? Justamente como decía hace rato, eres directivo, te van a seguir pagando el salario, entonces te puedes encerrar perfectamente, ¿no? Pero si yo me encierro, me muero de hambre. Entonces, estamos juntos, pero no revueltos en ese sentido. Cada quien se rasca con sus uñas. Exacto. Y eso pasa regularmente en los países capitalistas. Si paramos de producir, perdemos ganancia. Entonces no me importa si se tiene que morir gente, como pasaba en Italia, justo cuando llegó la cepa,
que ya se veía que se estaba contagiando mucha gente, pero en Italia, por ejemplo, en la parte norte, que es la parte más industrializada donde se producen coches, y que hay toda una disputa ahí en Italia, porque justo la parte sur, igual que aquí en el país, es como mucho más pobre porque no está tan industrializada. Pues justo en esa parte norte, que creo que es Torino, y se cuela el sonido, perdón. Sí, lo siento. Y digo Turín y toda esa parte que ahora no recuerdo qué otros estados son, pero toda esa parte industrializada no paró, ¿no? Y entonces... Igual también los bancos no pararon, ni un solo banco ha parado, o sea, siguen laborando normal entre comillas, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, es lo que yo te decía hace rato, son de los empleados que están en la primera línea. ¿Por qué? Porque son los que tienen contacto con demás personas. Y las personas, inclusive cuando se anunciaron las medidas de que tienen que pasar uno por uno, que cubrebocas, que todo, etcétera, pues la gente al principio pues no entendía qué estaba pasando, ¿no? Se enojaban, incluso les subieron videos a las redes sociales de que el banco es un foco muy grande de contagio, y sí, ¿no? Pero pues por ejemplo, muchos decían, es que el dinero no se puede parar. Sí, no se puede parar, pero ¿qué podemos hacer, no? O sea, a los que se están arriesgando son vidas humanas, o sea, y eso es algo que también me llamó la atención, que como el capital, o sea, el dinero, como tú dices, pareciera que ese se tiene que mover por delante de las vidas humanas. O sea, ningún banco que yo sepa dijo, vamos a parar nuestras sucursales una semana. Pues es que justo por eso era el título del artículo. Voy a escribir la segunda parte, es bastante interesante. Bueno, yo le había puesto de título como así, valoración de la vida versus valoración del capital, que justo tiene que ver un poco como hay algunos proyectos socialistas en el mundo ahora, ¿no? Hay otros que obviamente ya se cayeron y son bastante conocidos, como la URSS, porque seguro mucha gente va a decir, ay, eso ya se quedó en los 50 o esa morra se quedó en los 90, pero bueno, y ahora hay un par de intentos como de construcción, y digo intentos de construcción porque no son recetas de cocina, ¿no? Claro. Y tomando en cuenta que los seres humanos, digamos que podemos plantear metas, pero una vez que casi la alcanzamos o ya que estamos, uno puede modificarla, ¿no? Que es un poco lo que pasa, ¿no? Todo el tiempo nos estamos moviendo, entonces incluso esto de la política, que si a ponerse de acuerdo con alguien implica modificar los objetivos hacia los que caminas, ¿no? Entonces por eso digo que los países están como en esfuerzos por construir el socialismo, y esos países son como en el caso de Cuba, Vietnam, China, que es muy discutible, y hay un estado que llama particularmente mi interés, que se llama Kerala y está en el sur de la India. Que lo mencionas también en tu artículo. Sí, es un estado bastante interesante. Quien le interese como las diferencias de tratamiento de las cosas, creo que ese es un estado que puede brindar bastantes... Porque, por ejemplo, en tu artículo mostrabas, sacaste unos números de que ellos estaban teniendo muy buen control de la pandemia, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, también en el caso de Vietnam, cuando ya íbamos a mitad de la pandemia aquí, cuando ya había muerto un montón de gente, por ejemplo, en Estados Unidos y aquí, en Vietnam solamente creo que había ocurrido un deceso, uno. Y eso que tiene una frontera muy larga con China. En el caso de Cuba, también hubo un control pues muy cabrón, ¿no? Sobre todo por el asunto de, ya ven que Cuba empezó a enviar muchos médicos cuando se empezó a diseminar la pandemia. Y Cuba pues es un caso particular también, porque justo a partir de que se declaran ellos como socialistas, lo que hacen es hacerles un bloqueo económico. No sé si sepan que era como esta isla como decías tú la otra vez, sale en El Padrino, sí, porque era esta como isla de esparcimiento de los gringos, y era una colonia gringa, ¿no? Una colonia. Así la muestran en El Padrino, o sea, como que todas las inversiones que estaban llegando eran de hoteleros, casinos, y justo cuando derrocan al presidente a Batista. Batista, justo no sé si es real eso, fue en un año nuevo, como lo muestran en la sí, de hecho, sí, se conmemora el 1 de diciembre siempre el asunto del triunfo de la Revolución Cubana. Enero o diciembre. El 1 de enero, perdón, el triunfo de la Revolución Cubana, pero sí, justo como todo ese contexto como de bloqueo y demás, lo que deja a Cuba es en unas condiciones muy malas, ¿no? Por eso dicen se queda atrapado en el tiempo, pero es porque el bloqueo implica que Estados Unidos les dice a todos los demás países que no pueden... Si le venden, sí, menos chingo, ¿no? O sea, va a haber pedo. Exacto, entonces incluso ni siquiera medicamentos, ¿no? Entonces, y es por eso que Cuba empieza a desarrollar su... Claro, tiene que hacerse como autosuficiente en ese sentido, y empieza a crear sus propios medicamentos. Por ejemplo, ellos ahora creo que ya están en la fase 3 de su propia vacuna, ¿no?
y se hablaba pues de que ya regularmente hacían visitas y les podían medicar algunos medicamentos que ellos ya habían creado para disminuir la influencia del COVID en las personas, ¿no? Pero bueno, Claro. todos esos esfuerzos, que ahora te decía que Cuba ya está, bueno, es asombroso, bueno, para mí, que un país que no tiene acceso a un montón de cosas como pasa con, no sé, Estados Unidos u otros lados, ya tenga la vacuna ahora, ¿no? Y lo que dijeron ellos es, en cuanto esté aprobada la fase 3, nosotros no vamos a priorizar si nos van a pagar o si vamos a mantener la fórmula. el coping, ¿no? Ahí está, ¿no? Llevémosla a todos lados, porque como decía yo, se trata de una pandemia que ha demostrado que todos estamos unidos y que justamente individualmente y ponderando el asunto de la ganancia no se va a salir, que es un poco lo que está haciendo, me parece, Pfizer y Moderna y todo esto, ¿no? Que cotizó en la bolsa, se llenaron los bolsillos y al final de cuentas no quieren soltar el coping aunque la gente se esté muriendo, ¿no? Entonces, más bien, lo que pasa con Cuba es interesante, pero no es un esfuerzo como que haya surgido de un día a otro, porque también eso es cierto. O sea, una de las cosas a las que se asociaba la pandemia era los desmantelamientos de los sistemas de salud en los países, ¿no? En México, con el neoliberalismo, pues nos tundió, ¿no? Luego dicen no hay ni un paracetamol. Y pues no hay ni un paracetamol, efectivamente. No, muchos tenemos no, muchos médicos inclusive ponen de su dinero para los que, ¿cómo se dice? Bueno, perdón, para sus pacientes. O sea, personas con las que, pues bueno, pues somos humanos, ¿no? Y es lo que lo que tú me platicabas, que dentro de esa ideología también ponderan mucho lo que es la humanidad, ¿no? O sea, el que tú eres, digamos, pues vaya, somos de la misma especie, somos humanos, te tengo que ayudar, o sea, por simple humanidad, ¿no? Claro. Y es lo que hacen muchos médicos en estos hospitales. Sí, más bien la cosa, el cuestionamiento desde el pensamiento socialista tiene que ver con, sí, que se prioriza en el capitalismo, y en el capitalismo se prioriza la valorización del valor, se dice. La producción como, sí, más bien como cuánto dinero te puedes hacer, ¿no? Explotando a la gente, esa es un poco la idea. Y la cuestión de eso también tiene que ver con no solamente tiene que ver con explotar a la gente, ni cuánto dinero puedes hacer explotándola, que es el término correcto como de tú trabajas para mí y todo el trabajo tú trabajas con la gente. Yo creo que eso no está tan alejado del día a día de muchos de nosotros, o bueno, de los que hemos sido empleados en algún momento, inclusive de los que nos autodenominamos emprendedores y todo esto, ¿no? Porque también nos han estado metiendo la idea poco a poco del que párate a las 5 de la mañana y empieza a chingarle y empieza a hacer esto para que a las 9 ya tengas esto, y a las 10, a las 12, y si llegan a las 2 de la tarde y no hiciste dinero, pues de plano no sé qué estás haciendo de tu vida, ¿no? Y eso también te lleva pues a te da como una catarsis, ¿no? Así de que pues bueno, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Si lo estoy haciendo bien? Y es lo que platicaba la otra vez con mi amigo Néstor, que vino el episodio pasado, que también eso te machaca, o sea, te quita tu lado humano del que, bueno, pues yo también quiero pintar, yo también quiero cantar, yo también quiero hacer esto. Y tú me platicabas el otro día también que inclusive dentro de su organización y todos estos ideales, pues también marca que una parte, ¿no? Oye, pues es que se puede generar con menos esfuerzo, ¿no? Es que justo... O bueno, esfuerzo en cuanto a tiempo. Sí, porque el asunto del capitalismo tiene que ver que hay como pareciera un cambio como de sujeto en la oración, ¿no? O sea, el sujeto que tendría que ser el ser humano que produce el mundo a partir de su trabajo queda relegado a un asunto de predicado, y quien se convierte en sujeto y termina dictando las normas y todo eso, pues son las cosas, ¿no? Claro. Entonces el ser humano queda cosificado, ¿no? Y entonces, como dices tú, yo me tengo que parar a las 6 de la mañana porque si quiero un teléfono, un iPhone de los nuevos, tengo que trabajar no sé cuántas horas. Entonces ya no importas tú como ser humano, sino es porque la gente, o más bien la sociedad, por el modo en que está estructurado, te valoriza por lo que tienes y no en realidad por lo que eres tú como ser humano. Entonces obviamente tú tratas de valorarte en todo momento a partir de las cosas, en tener un buen coche, en tener un buen teléfono, vestir ¿no? Mejor. Y no te ocupas de lo demás, ¿no? Entonces, pero más bien el asunto de esto, yo creo que sobre todo las ideas marxistas son un par de puntos, como tienen un concepto distinto de humanidad, ¿no? La humanidad no tendría por qué cosificarse y tendría que volver a tener las riendas de la vida, no ser el predicado de la oración, sino ser el sujeto.
Y entonces un poco lo que trata el marxismo o las ideas comunistas es de decir, los seres humanos somos libres, ¿no? Pero necesitamos, no somos libres en abstracto como nos ha hecho creer el liberalismo. Trabaja un montón y eres libre, ¿no? Tú eres libre para elegir, pero te dan, vas al súper y te da una serie de elecciones entre leche, ¿no? O, por ejemplo, cuando vas a votar te da a escoger entre 5 colores y te dicen que eres libre, pero dentro de las opciones dadas. Sí, ya había escuchado hablar de esto de que quién te impone esos 5, ¿no? O sea, quién dice que son esos 5 nada más, ¿no? Cuando, y eso es algo que se ha visto en este país, cuando ponen a alguien en un puesto, ¿no? Por ejemplo, que ahorita pusieron en la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier, cuando la señora creo que tiene una maestría, licenciatura en lenguas, ¿no? Entonces sí es como que, inclusive desde antes, y mucha gente no se acordaba, pero yo sí me acuerdo, por ahí salió en el Estado de México, o no sé recuerdo, México o Monterrey, no recuerdo qué estado, pero era una maestra que salió con la propaganda con un gatito. No recuerdo el nombre, y ahorita va a estar también para una diputación, algo así. No, la nombraron algo de Secretaría de Educación, me parece, y todo el mundo pone, es que es la primera mujer que está ocupando este cargo, etcétera. Y yo, cuando ahora sí que paré a la persona que le digo, oye, ¿qué no esta persona es la que salió en una publicidad con un gatito? Se queda, ¿cómo? Hay una publicidad de ella con un gatito. Y digo, sí, ella salió para gobernadora, quiso ser gobernadora y esta fue su publicidad, esta fue su campaña, un gatito. Yo no tengo nada en contra de los animales, amo a los animales, creo que no va por ahí mi punto, pero el hecho de que te postulen a alguien así, o sea, que ese sea como su referente, ¿sabes? O sea, como que eso es lo que a mí me causa conflicto. Que inclusive antes que te dicen, te vamos a dar educación para que salgas adelante, que es lo que siempre nos dicen, es una carrera de verdad, haz esto, haz aquello, y para que tengas una buena casa, etcétera. Pero en eso volteas y dices, ajá, yo sí sé todo lo que me está marcando aquí el reglamento, pero en eso llega alguien y te voltea por la derecha, entonces, y bueno, te rebasa por la derecha y dices, bueno, pues ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con todo esto? Y entonces es lo que voy con mi punto. ¿Quiénes son los que te dicen, es que estos nada más son 5 y eres libre? Es que yo creo que hay un par de cosas ahí. Por ejemplo, para empezar, que sí nos han metido esta cultura, como decías tú hace rato, de sí, esfuérzate, párate temprano. Carlos Slim se hizo rico corriendo todos los días a las 3 de la mañana y vistiéndose con la misma playera sin gastar su cerebro en ver qué se pone hoy, ¿no? Y uno se traga todo el cuento de sí, a lo mejor si hago eso mismo, en 3 años voy a ser el Carlos Slim de mi generación. Pero lo cierto es que el mundo, o más bien la sociedad en la que vivimos, nos ha formado su idea, pero no quiere decir que así ocurra. Cuando uno se pone a ver todas estas personas que tienen las grandes fortunas o que son ricos, no solamente vienen de familias que han estado eternamente ahí, ¿no? Incluso aquí como todos los políticos, como por ejemplo del PRI, así, vienen desde la revolución, ¿no? Tienen los mismos apellidos que Carranza y demás. Pero aparte de esto... Inclusive hay una escuela, ¿no? Donde han salido la mayoría de todos los que han sido presidentes, ¿no? Pero aparte de esto, también nos han dicho que eso se gana de manera limpia y de manera honesta, ¿no? Cuando yo creo que platicaba contigo de este señor de Amazon, ¿no? Que dicen, no, pues él se esforzó un montón y empezó de la nada. Y dentro de los emprendedores o los videos que, por ejemplo, ahí andan circulando, o sea, es como que... Besos lo ponen como que inició con un escritorio, su computadora, su Windows 98 y vendiendo libros, ¿no? Pero también tú me comentabas que también está al otro lado de la moneda, y eso yo creo que es muy importante también saber, que también saber a quién estás comprando y cómo le estás comprando, y él cómo se está subsidiando de todas las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, me comentabas, ¿no? Que creo que por ahí tiene algunos pleitos. Sí, según yo, ahí tiene bastantes problemas con los trabajadores, porque su riqueza no se debe a que maneje bien la bolsa, ¿no? Sino se debe en buena medida a la explotación bárbara que llevan a cabo con los obreros o con la clase trabajadora. Se está pidiendo por en línea, ¿no? Y yo creo que eso también se pega un poco con lo que tú preguntabas hace rato, como el asunto de la producción, de si se podían bajar los tiempos de trabajo y demás, ¿no? Porque... Bueno, justo como dentro del marxismo, un poco lo que hace, o sea, Carlos Marx era un alemán que de repente se puso a ver cuáles eran las cosas o cuál era el elemento que hacía que nos organizáramos de diferentes maneras en diferentes épocas históricas. Y decía, el elemento que hace eso es cómo se produce la vida.
Y cómo se produce la vida quiere decir cómo yo produzco como mis satisfactores, los alimentos, la comida y cómo se distribuye también, ¿no? Y eso es lo que va a determinar en buena medida, va a decir, las ideas que tenemos en una época o en otra, ¿no? Eso es, perdón que te interrumpa, eso es algo que también quisiera recalcar, ¿no? No es lo mismo como pensaban en esos entonces, porque no es lo mismo, o sea, no son los mismos tiempos, ¿no? O sea, no se produce de igual manera, no, ¿cómo decírtelo? Platicaba, por ejemplo, con la chica del mezcal, y ellos me decían, es que ahorita, por ejemplo, el mezcal lo podemos seguir probando de manera artesanal, porque a diferencia del tequila, pues el tequila ya tiene cientos de miles de pedidos, ya también no se puede dar abasto, ¿no? Uh-huh. Y eso me lleva también al otro punto que tú me comentabas, que igual las grandes ideas que se han dado a través del tiempo y todas las personalidades, pues, ¿no? Que han dicho, es que este cuate inventó, revolucionó, etcétera, ¿no? Pues también no es nada más porque pues le cayó el rayo, la manzanita a Newton, ¿no? Entonces eso también es algo que ustedes abordan, ¿no? Que también uno mismo como individuo viene emanado de una sociedad, pero esa sociedad también, digamos, ¿cómo decírtelo? Bueno, yo así lo concebí. Que si yo tengo una idea, por ejemplo, como la vacuna, ¿no? Si yo la desarrollé, bueno, pues entonces todas las personas tienen derecho a gozar de esa idea, ¿no? No es nada más como que, pues, huevos a todos porque es mi idea y es lo que está pasando ahorita, ¿no? Es que a eso iba un poco como con el centro, digamos, como del marxismo, tiene que ver con eso, ¿no? Como la libertad, pero no en sentido abstracto, volviendo un poco a lo que decía hace rato. En sentido abstracto quiere decir como una libertad que no está situada en un momento histórico, que no sabe de nada, solo es una idea que está ahí, siempre tiene que es igual para todos y todo lo demás, ¿no? Más bien en el marxismo la idea de ser libre no quiere decir de yo hago lo que quieras y te empujo si quiero y si tengo dinero te lo aviento en la cara, no, sino más bien tiene que ver con la idea de que yo puedo ser libre en la medida en que yo entiendo mi relación con el mundo, en la medida en que yo entiendo cómo la sociedad me determina. Y entonces, en la medida en que yo entiendo cómo la sociedad me determina, yo tengo que tomar una postura política, como no política desde hace rato, ir a votar, ¿no? Pero sí una postura de decir, bueno, si yo quisiera que cambiara, por ejemplo, me voy a meter en un problema aquí, pero el lenguaje, ¿no? Con el asunto de las feministas, ¿no? No solamente tengo que decir se acabó el lenguaje machista, ¿no? Sino tendría que cambiar las condiciones objetivas que están produciendo ese lenguaje, pero aparte de todo entender que no porque yo, Marlu, solamente me la pase repitiendo ese lenguaje se va a cambiar, sino que hay toda una estructura social que necesita ser cambiada también. Entonces, que yo individualmente no podría ser libre. O sea, solamente por eso digo, solamente soy libre en la medida en que entiendo cómo determina la sociedad. Y en la medida en que yo entiendo cómo me determina la sociedad, yo digo, es necesario cambiar esto de la sociedad para que yo pueda ser libre. Pero entonces las estructuras se hacen conscientes, ¿no? O sea, esa es un poco la libertad. No es que porque, por ejemplo, nosotros nacemos en el mundo y aprendemos un lenguaje, aprendemos las palabras, nunca cuestionamos los conceptos como son, nunca cuestionamos incluso lo de los partidos que estás diciendo, ¿por qué son tres? Porque siempre son las mismas familias, nunca cuestionamos nada. Pero simplemente han estado ahí. Sí, son como leyes exteriores que uno sigue, pero no hemos sido partícipes de su construcción de manera consciente, ¿no? Y tus papás, si les preguntas, tampoco lo han sido, ¿no? Entonces, un poco lo que trata el marxismo es decir, tienes que tomar una posición en el mundo. Y en la medida en que tomes una posición en el mundo será tuyo, o más bien podrás hacerlo a tu modo, no te llevará como una suerte como de carrito ahí que te subiste y te lleva y no puedes conducir, ¿no? Entonces, más bien la idea de libertad en el marxismo, o la idea de emancipación, tiene que ver con cómo el sujeto se autodetermina, y entonces pasa por la producción de las cosas, porque si tú, Martín, te tienes que parar todos los días a trabajar 12 horas, ¿no? Obviamente no eres dueño de tu tiempo, no puedes tomar cierto tipo de decisiones porque no tienes tiempo de absolutamente nada. Entonces lo que dice el socialismo comunismo es, entonces resulta que las cosas de cómo se satisfacen las necesidades es lo que en buena medida interfiere en cómo se producen las ideas, que se cuestiona, claro, que no se cuestiona la libertad, ¿no? Porque aquí en México, por ejemplo, te dicen, usted tiene libertad de tránsito. Pero incluso el otro día creo que hicieron un video donde para ir al norte pasaban por un buen de casetas, hacían cuentas y es carísimo, ¿no? O sea, no se puede andar libremente, aunque digan, pero si hay de esas carreteras como que te das por la libre, pues sí, pero luego te andan asaltando y hasta te andan violando por ahí. Sí. Ahí, por ejemplo, sí, eso me lo explicaba un amigo abogado y decía, tú eres el libre tránsito, pues tú puedes pasar caminando y no pasa nada.
pero lo que estás pagando es el servicio de que vas en el automóvil, de que el seguro, de que, o sea, ya entran unas cuantas cuestiones jurídicas que, ok, sí entiendo el punto, sí entiendo de que hay que pagar, etcétera, ¿no? Pero también está que la otra parte, ¿no? Que también creo que es lo que sinceramente a la gente le molesta más, que es, por ejemplo, que algunos de sus contratos pues fueron, lo hizo tal, va a ser tal, y yo creo que eso también es como la molestia de la ciudadanía en general. También es algo que por ejemplo la gente está molesta, y eso también es una forma de tomar parte, ¿no? Sabes que pues es que a mí sí me molesta, etcétera. Que lejos de que a lo mejor digo no vayan a ir a tomar la caseta y pasen todos los carros del mundo, ¿no? O sea, no va a ser por ahí, pero la gente también poco a poco se empieza a dar cuenta de que, a ver, ¿cómo va a ser este tramo, no? Por ejemplo, la autopista aquí de Puerto Escondido, que llevan años, ¿no? Nadie sabe nada, ¿no? Yo no sé si hay una página de internet donde yo pueda entrar y decir, a ver, ¿en qué estatus está la autopista y por qué no se está avanzando? ¿Qué son los problemas reales, ¿no? Para que nosotros como habitantes de este estado que pagamos impuestos aquí a nivel estado, pues que se nos entreguen cuentas claras, ¿no? Yo creo que por ahí se podría empezar de alguna manera a tomar parte. Sí, pero yo creo que más bien sí se puede empezar por ahí, obviamente, pero la gente tendría que ir más allá. Me llamaba la atención justo lo de la APO que mencionabas hace rato, que sí era un intento de autogestión, ¿no? O sea, ya no pasa, como dices tú, se empezaron a inmiscuir partidos políticos, pero ahí un buen tiempo se pudo demostrar que era un intento de autogestión y que sí se pueden autogestionar las cosas sin que haya una intervención del Estado así por parte de un partido y que si no, no podemos hacer nada, ¿no? Justo es más bien como la idea de hacer una política que de verdad tome en cuenta como la participación o las necesidades de la gente, ¿no? No de te voy a volver a pavimentar la calle cuando está pavimentada y a lo mejor lo que no tienen es luz, ¿no? O cosas de ese tipo. Pues obviamente se necesita un asunto de una participación. Pero lo que pasa es que, y hace rato creo que no terminé eso, es que el Estado lo que trata justo es como de encaminar todo dentro de su espectro, ¿no? Fue en buena medida también lo que pasó con las guerrillas de los 70s, que ya no terminé de contar hace rato, pero justo lo que hizo fue en el 76, sí, cuando se hace una reforma política, que es la reforma política que abre el espectro político para que puedan participar otros partidos, o sea, realmente que no fueran el PRI y sus partidos como satélites. Los partidos que tenemos actualmente, que se acaban de inscribir y que... Digo, que no es secreto de nadie que está el Bastel, están sus hijos, están las mismas personas de... Sí, y al final nada más recibían votos y que seguían siendo pues, como manitas del PRI. En el 76 cuando se logra abrir, o que dicen que es esta apertura democrática, pero esta apertura no ocurre nada más porque sí, ocurre como a modo de calmar todas esas guerrillas que se estaban dando en el país, porque claro. no nada está. Entonces dejen las armas, dejen de secuestrar gente, dejen de estarme asediando y vengan y mejor les voy a dar chance de que hagan su partido político y participen dentro de la política electoral y así los calmo, ¿no? Y hubo gente que sí lo hizo, ¿no? Porque aparte les dio amnistía, es decir, ya no te voy a juzgar, morro, ¿no? Tú vente y ya sal de la clandestinidad. Y hubo gente que sí lo hizo, el PRD viene de ahí, justamente el PRD fue como pudo lograr su registro a partir como de esa reforma. Y yo digo, hasta Morena, o sea, aunque nadie lo sepa y aunque ahora todo el mundo se dé golpes de pecho y que ese tipo de expresiones de lucha no son válidas. Morena viene de eso, si no se hubieran dado las guerrillas, no se hubiera dado la reforma del 76 y ni pensar que un partido como Morena hubiera podido concursar o más bien como participar en las elecciones, ¿no? Entonces, más bien el asunto es que el Estado que ahora existe trata de cooptar todas las luchas dentro de ese espectro para que juegues con sus reglas, ¿no? Entonces, por eso yo hace rato mencionaba la distinción entre los dos tipos de política. Y justo yo tengo una discusión a la hora de definir el marxismo, el socialismo, comunismo como una organización de izquierda, que es una discusión que tengo incluso con personas de mi colectivo, porque yo digo, no es una organización de izquierda, porque izquierda a mí me hace pensar que se mueve dentro del espectro político planteado por el Estado actual, ¿no? A mí me parece que más bien es una organización que está fuera de esos márgenes, porque lo que se plantea es subvertir la forma de Estado, las formas de relaciones sociales que tenemos ahora y cambiarlo todo, ¿no? Por eso yo decía hace rato, lo que busca es que el ser humano sea consciente y conscientemente crea el mundo, o sea, lo cree más bien, no
no venga él y solamente lo encuentre acomodado y diga, bueno, es que estas son las normas que tengo que seguir, ¿no? Y si soy mujer me toca esto, y si soy hombre me toca el otro, ¿no? Y entonces se modifique más bien, pero se haga de manera consciente, porque también esa es como la parte fundamental, creo. Pero no sé si te contesté una de las cosas que me dijiste. Pues mira, todo esto a mí la verdad se me hace muy interesante, porque también es una buena forma de, como tú dices, de concebir la sociedad y cómo está estructurada, y también cómo concebimos el mundo, cómo podemos nosotros encontrar nuestra parte en él, ¿no? Que sea nuestro lugar, que también es una de las dudas pues que tenemos todos seres humanos en algún punto de nuestra vida, ¿no? Y que pues decimos, bueno, ¿a qué venimos? ¿A qué estamos? Nada más es ir, trabajar, regresar, acariciar a mi perro, verla una serie para después esperar el fin de semana. O sea, como que eso también, yo se me lo he cuestionado, la verdad, que es como que no puede ser que a este mundo nada más haya yo venido a esperar un fin de semana. Y yo lo veo mucha gente pues, en las redes sociales, que pues no sé, se me hace como, me llama mucho la atención de esos que ponen, ya Diosito llévame, ya no quiero esto, ya no quiero el otro. Entonces como que todo es reflejo todo es parte de todo lo que nos ha estado como rodeando y todo lo que nos han estado inculcando, ¿no? Desde hace muchísimos años. Y pues mira, creo que ya vamos a cumplir la hora. No manches. Yo digo que aquí en el podcast aquí se va súper rápido el tiempo. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar todo este tipo de información para que se empapen las personas, para que sepan de lo que, de realmente de cuando se escuche de estos términos en este 2021, ¿no? No nos vayamos a lo mejor, bueno, sí estudiar las bases, de dónde proviene, pero también sentarlas ahorita, ¿no? Que es lo que estamos platicando. Es bastante curioso porque que ahora tú decidas hacer este podcast, porque justo una de las cosas que estuvo o que está muy en boca de la gente desde que llegó Andrés Manuel a la presidencia fue siempre el miedo al comunismo, ¿no? Uh-huh. Y siempre, ¿no? Apenas que pusieron, no sé si vieron a una académica que se apellida Concheiro en una de las secretarías, uh-huh. También fue así como de, ay, ahí viene el comunismo, vamos a hacer Venezuela, ¿no? Entonces, pues es curioso porque está ahí, o sea, está ahí la discusión. Yo te decía el otro día, está en las películas, está en las series que vemos cuando salen los comunistas, ¿no? Ahora que en ¿no? Stranger Things, los rusos, ¿no? Que son de dama que le hacen un guiño ahí a los rusos. Sí, ¿no? También la URSS y todo esto, ¿no? Entonces, sí es curioso y obviamente nosotros como estamos en toda la intención como de difundir las ideas, porque sí hay muchos mitos, como te decía, hubo un tiempo que decían que los comunistas comíamos niños, ¿no? Entonces, pero no. Entonces, ya vimos que no ellos y no. Pero bueno, nosotros, yo te mencioné un par de organizaciones al principio, uh-huh. Hacemos círculos de estudio regularmente, uh-huh. Ahora tenemos uno los martes, que es como el estudio del capital, que es un libro de Marx, como, sí, claro. Y tenemos otro que va a empezar este jueves, que es sobre feminismo y marxismo. Entonces, ¿dónde se pueden unir a la plática? ¿Pueden checar? Tenemos una página de Facebook. ¿Ahorita paso los enlaces para que los pongan acá? Sí, uh-huh. Se llama Crítica Combativa Estudiantil. Uh-huh. Ahí posteamos regularmente la propaganda. Okay. Y tenemos también la de IDP, pero por ahora la que está más activa es la de Crítica Combativa Estudiantil. Ahí hay información que ponemos. Okay. Ahí también están los círculos de estudio. Y en la de IDP pueden encontrar los números de las revistas que estamos tratando de sacar cada mes, un poco como las discusiones, claro, respecto a este tipo de ideas, y pues ya nada más. Perfectísimo. Marlusita, muchísimas gracias por haber venido. Nos fue de volada el tiempo. Yo creo que por ahí dejamos algunos temas pendientes que quería yo tocar, pero bueno, pues a ver si te vienes para la próxima temporada. Ya estamos por cerrar la primera. Este es el capítulo 11. Nos faltan otros 2 para cerrarla. Y ojalá te esté viendo por aquí la próxima temporada, ya sea que me dé una vuelta allí a la Ciudad de México o estés por aquí. Bueno, ¿vale? Perfecto, Martincito. Vale. Bueno, gracias por invitarme. Dale, cuídate mucho. Cuídense. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden dar like, suscribirse, activar la campanita y compartir. ¿Vale? Cuídense.